Hoy, namaste, hi, hola poderoso, poderosa, gracias por estar acá nuevamente, espero que estés muy bien. Si no me conoces, soy Kata Wanderlust y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero hablar sobre cómo empezar a escribir. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en todos mis videos les decía, escriban, reflexionen. Y dije, bueno, de pronto es que no tienen algo donde escribir o no saben cómo empezar, y así que quiero compartir este tema con ustedes. ¿Cómo comenzar a escribir? Miren, es algo muy sencillo. Uno puede comprar cuaderno, así sencillo, no importa el tamaño, aquí así el color, aquí sencillo. Yo normalmente compro de este tamaño y ya, y no lo cobro ni nada, simplemente acá le puse un sticker porque tenía un sticker y ya. Eso es una. La otra es tener algo digital. Pues yo no recomiendo nada digital para escribir, para expresar sus sentimientos, pues porque con el bolígrafo y cuaderno pueden poner más lento sus pensamientos y entender más de lo que está pasando. Pero si quieren empezar ya y no tienen dónde comprar el cuaderno en estos momentos, pueden empezar con un Google Drive, un Word, o sea, algo digital que ustedes tengan y escriban. Yo a veces tengo cositas en cuaderno y también en lo digital, cuando no tengo mi cuaderno con mi hijo y se me olvidó y quiero escribir, ahí está. Entonces para eso tenemos esa herramienta. Y el otro consejo es que lo adornen, pues para que lo tengan, como para que sepan que es suyo, de que es su adoración, de que es su mejor amigo, de que van a reflexionar, de que van a contar historias. En mi caso yo trato de no hacerles absolutamente nada. Yo simplemente quiero un cuaderno para escribir, pero si a ustedes les guste sentir ese lado más creativo, lo pueden hacer. ¿Quién puede escribir? Todos podemos escribir. ¿Para qué escribir? Para absolutamente todo. Pero principalmente es para escribir tus sentimientos, tus emociones, para tomar decisiones, para analizar, para reflexionar, para sentar cabeza, para subirse los ánimos, para sentirse mejor. Entonces escribir es un remedio para controlar tu cabeza y tus pensamientos, principalmente. Y también puede ser una cápsula de tiempo. Yo tengo varios diarios donde cuento dónde estoy, en qué país estaba, en qué momento estaba, y describiendo el lugar, y es muy hermoso volver a viajar en el tiempo cuando lees tu propio texto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a escribir? Uno es relajarse. Ten un tiempo de simplemente unos 5 o 10 minutos, si puedes más, porque cuando uno escribe el tiempo se pasa volando. Unos 10, 15 minutos hasta media hora sería espectacular, hasta una hora yo creo, sí, porque se te pasa el tiempo, en verdad que no te das cuenta de todo lo que tienes que contar, que todo lo que está en tu cabeza. Entonces uno es plasmar emociones y sentimientos y describir dónde estás ubicado. Si tienes problemas de expresar cómo te sientes, comienza escribiendo cosas que te está pasando a tu alrededor y poco a poco vas llegando más hacia ti internamente. Otra es recordar lo que te pasó. Cuenta algo chistoso, algo que no te gustó, algo que quieras recordar después. Uno de los consejos que te doy siempre al escribir es pon la fecha, el lugar y la hora. La hora es algo súper exagerado, no lo hago siempre, pero es muy bonito poner la fecha y la ubicación. Inclusive yo soy súper específica, como en la sala de tal barrio en Sydney, en Bogotá. Donde sea que yo esté, pongo inclusive el lugar donde esté de la casa, para acordarme más específicamente dónde estaba. Otro es escribirle como a alguien. Es como si le estuvieras contando la historia a alguien. Así que lo vas a ver más como contar una historia. Otro consejo es: no pongas en tu cuaderno privado, no leer, porque la gente va a leer más si lo encuentra. Entonces no pongan esas tentaciones porque la gente es curiosa. Entonces manténlo súper sencillo para que nadie sepa que es tu diario, que son tus reflexiones. Bueno, y también puedes escribir canciones, poesías. Si eres más creativo en ese lado, escríbelo. También puedes dibujar y luego escribir es también una manera de expresarte.
Entonces úsalo a tu manera. Comienza con simplemente hola, y estoy aquí en tal lugar y me siento raro escribiendo. Y listo, así se empieza poco a poco, de a 5 minutos, luego 10 minutos y cada vez le va subiendo más. Escribir a veces no es diario. Escribirlo, pues si lo haces diario, pues espectacular, si no, al menos una vez a la semana, pero saber que lo tienes ahí y que cuando lo quieras volver a escribir, quieres reflexionar, ahí ya tienes tu cuaderno contigo mismo. Entonces eso es todo, chicos, espero que les haya gustado, que comiencen a tener su diario. Cuéntenme si ya tienen uno o si les gustaría empezar a tener uno, los leo. Gracias por estar acá, recuerden suscribirse y que les vaya muy muy bien. Nos vemos a la próxima.